Hola, ¿qué tal, morro? Que soy Ángel Cero de X0 con número. Y el día de hoy viene el Chepo. Por ahí está el Güero, por ahí están los demás. Nos vamos a ir hacia la villa, porque en este momento vamos a la peregrinación de la villa 2023. Pues ya vamos tarde porque vengo de chambeo. Mi primera chamba. Entonces vengo de trabajar en la fotografía. Quien no sepa, pues bueno, también soy fotógrafo. Pero en este momento vamos hacia la villa y les voy a mostrar todo lo que va a pasar desde Xochimilco hasta la villa. Y nos vamos en Baica, en Vírula, dirían unos, ¿no? Hasta el Chepo lleva su imagen también por ahí. Vámonos a este recorrido del viaje hacia la villa. Ese loquito. Nuestra Señora de Guadalupe, conocida comúnmente como la Virgen de Guadalupe, es una de la aparición mariana de la Iglesia Católica de origen mexicano, cuya imagen tiene su principal centro de culto en la Basílica de Guadalupe, ubicada en las faldas del Cerro del Tepeyac, en el norte de la Ciudad de México. De acuerdo a las tradiciones oral mexicana y lo descrito por los documentos históricos del Vaticano y otros encontrados alrededor del mundo en distintos archivos, María, la Madre de Jesús, se apareció en 4 ocasiones al indígena chichimeca Juan Diego Cuatratuatzin en el Cerro del Tepeyac, tío de Juan Diego, y una ocasión a Juan Bernardino, tío de Juan Diego. El relato guadalupano conocido como Nican Mopua narra: tras la primera aparición, la Virgen ordenó a Juan Diego que se presentara ante el primer obispo de México, Juan Zumárraga, para decirle que le eligiera un templo ante el escepticismo de Juan Zumárraga. Pidió una prueba a Juan Diego. En la última aparición de la Virgen y por orden suya, Juan Diego llevó a su ayate unas flores que cortó en el Tepeyac. Se dirigió al palacio del obispo y desplegó su ayate ante el obispo Juan de Zumárraga, dejando descubierto la imagen de la Virgen María, cuyos rasgos han sido interpretados como mestizos, a pesar de ser muy clara que es homónima española. Según Nican Mopua, el texto geográfico publicado en el siglo XVII, las apariciones tuvieron en 1531, ocurriendo la última el 12 de diciembre de este mismo año, por lo cual se genera esta festividad y varios peregrinos de la República Mexicana acuden a la Basílica de Guadalupe. Aquí en la zona sur se tiene la ventaja es de que ponen estas cosas para que no tengan problema, y hay personas que regalan agua de las personas que van hacia la villa. Y más adelante les voy a mostrar cómo dan cena, comida, naranjas, frutas, cafés, tés, pero es por cuestiones de que, pues bueno, hacen una manda las personas que dan todas estas cosas para los peregrinos. Camínele, peregrino, siga su camino, peregrino. Chepo tiene alrededor de unos 10 años, pero desde hace algunos años atrás ha venido con nosotros. Y pues el día de hoy otra vez. Protección Civil que está apoyando a las personas que vienen de peregrinaje. Lamentablemente el día de hoy en la México-Puebla hubo un accidente donde hay 8 personas heridas, muy graves por cierto, pero pues bueno, gente que pues mal, o sea, gente literalmente mal porque estaba alcoholizada la persona que atropelló a las personas. Pero pues bueno, esperemos que nuestro camino sea favorable el día de hoy. Y pues acá más gente que va en la peregrinación. De adultos hasta niños son los que van aquí transitando para la peregrinación, y lo que le comentaba, la gente que da café. Ahorita ya vamos un poco tarde porque ya son las 11. Tendríamos que estar ya en el Zócalo en este momento.
Vamos. No, ya me cansé, no más. Ya las estoy dando. Dice que todavía falta más de la cuarta parte. Y nos seguimos encontrando peregrinos en el camino. Ay, Dios. Llegar a la avenida Tasqueña y pues ya encontramos otra peregrinación, otros peregrinos en bicicleta, en taxis de motor. Nos vienen con sus pijamas y por fin llegamos a la avenida Tasqueña, ahora sí. En este momento estamos llegando a la calzada de Tlalpan, por fin. Tasqueña y Tlalpan, antes de llegar a General Anaya. Y ya vemos más peregrinos porque estos ya vienen caminando todo lo que es esta calzada de Tlalpan hacia el centro. A partir de este punto vamos a encontrar ya más gente que va a estar ayudando a las personas de los peregrinos a darles agua, comida, alguna que otra fruta. Ya llegamos a una zona más transitada. Y viendo como aquí se concentra un poco más la gente. Bueno, ¿cómo ves este viaje? ¿Quieren agua? ¿Ya llevan agua? ¿Quieren agua? O sea, acá los amigos dan agua para los que les vienen en peregrinación. El Emi y sus cachetotes. Estamos esperando al Chanfle con el Chepo, que son los, digamos, el Chepo es el más chico de nosotros y él viene ahorita en bicicleta. Les voy a mostrar esto porque me acaban de dar una pixita. Y bueno, ahorita estamos en un punto donde vamos a descansar por un momento porque, pues bueno, como le estaba comentando, viene con nosotros Chepo, que es el más chavito, y de ahí pues está descansando un poquito. Prácticamente ya son las 12 de la noche, ya no llegamos a las mañanitas. Normalmente cada año llegamos antes de las 12 hasta la villa. Este año no pudimos, pero ahorita vamos a hacer lo posible para llegar alrededor de la 1 de la mañana. Ya estamos casi llegando en General Anaya, que estamos hacia allá adelante. Y ya todo lo que es Tlalpan es más rápido, nada más que sí está un poco más peligroso porque hay carros que están pasando todavía. Entonces sí, como en grupo, pues sí tenemos que fijarnos porque sí ha llegado a haber accidentes. Y en este momento estamos pasando exactamente General Anaya, la primera estación del metro, que el día de hoy está circulando un poco más tarde de lo de costumbre. En este momento ya pasamos viaducto Tlalpan, vamos a llegar a Chabacano, ya esta parte, pues ya la parte de la mitad del camino. El metro de calzada de Tlalpan, que es San Antonio Abad. Estamos a punto de llegar al Zócalo de la Ciudad de México, así que ya vamos llegando.
¿Se siguieron los demás o qué? ¿Se siguieron los demás? Vámonos entonces, Chepo. Esta es la parte más chida de todo el recorrido, que es Izazaga. Y es la parte de donde vamos a bajar. Y sin frenos. Ups. Toda la gente que va ahí. Tenemos que agarrar vuelo porque viene la subida. Llegamos a la avenida principal, aquí en la parte de Izazaga, a unas cuantas cuadras del Zócalo de la Ciudad de México. Y ya pasan de las 12 y todavía hay peregrinos. No, podemos ver al fondo el Zócalo de la Ciudad de México, ya unas 4 cuadras de estar en el Zócalo de la ciudad. Y llegamos por fin al Zócalo de la Ciudad de México, pero el día de hoy parece que está cerrado el Zócalo, la parte central, porque va a haber un concierto al parecer en el transcurso del día de mañana, entonces está todo cercado ya. Hace un rato todavía se veía que se podía pasar, pero en este momento pues ya no. Chepo, ¿cómo te sientes? Bien. El más chavito y es el que también nos sigue el paso, vale gorro, y ya estoy quedando. ¿Cómo bajamos el puente? Bien locos. Y bueno, Marroques, ya es la parte casi la mitad del recorrido. El güero todavía sigue entero, el Lemi también, acá también, y Juan Camaney también, el Huicho Domínguez, el Chepo igual, el Chafle viene muriéndose de frío. Y pues ahí vamos a darle. Y pues vamos, ahora sí, tuvimos que rodear nada más una calle. Estamos ahorita ya exactamente en la parte de el Zócalo de la Ciudad de México. Y pues toda la peregrinación, me imagino que porque van a hacer las villas aquí, ahorita no hay paso, entonces pues está cerrado la área central por toda la inmensidad y la belleza de la parte nocturna de la ciudad. Fuga, fuga. Estamos llegando a una de las plazas más famosas de la Ciudad de México, que es Santo Domingo. Y ahorita ya bajó la temperatura. Ahorita hemos de estar como unos 10 grados, yo creo, pero sí se siente frijolín. Esta es la iglesia de Santo Domingo, la placita. Y estamos a 3 cuadras aproximadamente de llegar al barrio Bravo de Tepito, papá. Llegando a lo que es eje 1, y esta parte es el eje que divide el centro histórico hacia Tepito, el barrio Bravo. Y en ese momento ya nos estamos adentrando. Esto es el barrio Bravo, Tepito. Yo ahorita llegué tarde porque normalmente en esta parte,
En esta parte dan de cenar aquí los amigos de Tepito, los del barrio Bravo de Tepito. En esta zona, nada más que pues ya es tarde, ya son casi la 1 de la mañana, entonces sí llegué muy tarde, junto con todos los que venimos en peregrinación, en las bicicletas, pero es más, hasta la iglesia normalmente está abierta, ahorita ya está cerrada. Pero este es el corazón del barrio Bravo. Y bueno, podemos observar todavía lo del peregrinaje, pues a pesar de que es tarde, el día de hoy, siendo el día 12 de diciembre de este 2023, esta es la peregrinación, ya es la madrugada, y todavía va a venir más gente porque viene en transcurso del día. Y prácticamente ya estamos llegando a la avenida de Misterios, en donde está ya toda la parte en donde viene toda la gente y da las cosas de corazón. ¡Va a pasar! ¡Ey! Vaya 10, se vaya 10. 10, tira 5. Un costado, porque la parte donde todos los peregrinos se vienen, pues está todavía con gente, hay mucha gente. Entonces prácticamente ya estamos llegando a la Basílica de Guadalupe, aquí en la villa, en la Ciudad de México, y el güero ya viene friolento. Ya prácticamente estamos a un costado de la iglesia de la villa, entonces ya prácticamente llegamos aquí a este lugar de la villa. Pues en este momento ya llegamos prácticamente aquí a la villa. Por la hora y por la cantidad de gente, pues no creo que podamos pasar, pero pues bueno, se hizo lo que se pudo. No les mostré un poco más porque nos venimos a un costado. El lugar central está demasiado lleno. Pero ¿cómo ves, Emi, este recorrido el día de hoy? ¿Cómo ves el recorrido? ¿Ahorita? Pues sí, ni más que mañana. No, ahorita esto. Ah. Esto más. ¿Mucha gente? Ya se esperó la gente. ¡Cámara, gordo! Y el día de hoy ya no pudimos entrar, Morroques, a la capilla de la Basílica de Guadalupe, y estamos en un costado prácticamente, pero pues venimos a la peregrinación. Ya ahorita ves, de regreso es mucho, entre comillas, más fácil, pero el cansancio de la avenida, ahora la regresada, ya se estoy hinchado del frío. ¿Cómo viste la travesía, güero? Está bien, nada más que mucho frío. ¿Tú, Chepo? Estuvo bien, nada más que aquí Y bueno, aquí muchas personas se vienen a quedar porque pues no son de aquí de la Ciudad de México, vienen a veces de otra parte del estado de la República y se quedan a dormir un rato acá porque pues tienen que descansar. ¿Qué tal el frío, compadrito? ¿No ha llegado? No, está Algo muy importante es que tienen alerta de las personas que no se encuentran, está el apoyo para que también puedan ir con sus amigos, familiares y amistades. Morroques, antes de cortar la transmisión, son las 3 de la mañana, sigo aquí en la villa y la verdad es que está haciendo demasiado frío, ni inventen, hasta neblina ya está empezando a generarse. No sé, tal vez no se pueda distinguir aquí, pero sí se ve una neblina y un poquito más espesa. Y está muy frío. Emi,
¿Cómo crees que nos vaya a tocar la ida de regreso hacia Xochimilco? Más relajado. ¿Sí? ¿Pero con este frío? Ah, pero ya va a ser caliente. Compadrito, ¿cómo ves este frío de este año? No, se siente más fuerte que el año pasado. Sí, ¿verdad? Sí. Aparte se está quemando la cara. Sí, Al, sí. al güero Al ya, güero, hasta velo. ya lo hinchó. Y el Chepo hasta trae su cubrebocas. Sí. Pues hora de partir. Y pues nada más los voy a invitar a que se suscriban, compartan y le den la manita de like y me gusta. Porque ya en este momento ya vamos a partir en este instante. Y aparte aquí a mi chavo le va a tocar doble. Así se ve el humito, A ver, soplale, compadrito, para que salga el humito. Parece dragón. Aquí la comadrita. El güero se está hinchando. Sí, te lo juro. ¿De Ajul? Acá está demostrado, luego lo vas a ver para que te veas todo. No mames. Vamos de regreso, la verdad es que no pude grabar más antes, pero se ve muy bonito, muy padre. La experiencia también de estar viviendo el momento. Pero pues ahorita vamos de regreso. Comadrito, ¿cómo sientes el frío en la moto? ¿Tu comadrita? Güero, ¿qué tal el frío con esos shorts? 3:15 de la mañana. Hay neblita. Ya es morado, güey. ¿Tú, Emi? Yo 3:30. 3:30. Yo no siento Y estamos otra vez ya en el Zócalo de regreso. Y lo más complicado. ¿Qué sería lo más complicado? ¿La avenida o la regresada, compadrito? Ahora sí que viniendo a la villita fue lo más complicado. No, pero. ¿Qué? ¿Cuántos? ¿10 minutos? Sí. ¿Pero qué sería lo más complicado? ¿Ahorita ya el regreso con el frío? No. ¿O la ida de.? La ida. Ahorita el regreso va a ser papá, vas a ver. La avenida. Aparte ya no hay mucha gente, ¿no? De regreso. El más pequeño de... Siento que están No, aparte sí calientes. tiene aguante el Chepo, ¿no? Me gana. Vámonos. Ahora sí pudimos entrar aquí al Zócalo. De regreso. Palacio Nacional. Y vámonos otra vez, ahora sí, por Pino Suárez. ¿Ha sido más fácil el regreso o la ida? No, sí, no, te cansaste, compadre, sí te cansaste mucho de regreso. Sí. Hasta su cara de chango que trae ya el güero, de que está hinchado. Pinche Don King Kong. ¿No te dicen Don King Kong? ¿Ya no tienes un Creo que tenemos un problema porque ya me está empezando a picar la garganta. Yo tengo hambre. Sí, y aparte sí bajó la temperatura bien cañón. Se ve la neblina. Y pensábamos que eran los fuegos pirotécnicos, pero no. No manches. 4.5. 4.5 y estamos a 14 grados centígrados. Ah, no, ya bajó a 8 grados centígrados con neblina. Acá lo dice. América, Águilas, América. Ya estamos aquí en el Club América. Estamos de regreso una vez más, pero ya no les voy a contar que me den. Y hace mucho frío. ¿Le vas a la América, compadrito? ¿Cómo es el portero? ¿Dónde? ¿El portero cómo se llama? ¿El qué? El portero. ¿Cómo se llama?
¿Cómo? ¿Cómo se llama el portero? ¿Cómo se llama el portero del América? Es un nuevo, ¿no? ¿Cómo se llama? Magallán. Portero, ¿cómo te llamas? Magallán. Pues el portero de la puerta, güey. Nunca estoy diciendo el portero. Pues el portero de la puerta que ahorita que abran, ¿no? El corrido Morrockers. Terminamos con el partido. Ah, no. Muy largo. Y ya nada más venimos aquí a la iglesia principal porque es como una tradición, ¿no? ¿Por qué el día de hoy, por qué lo hiciste? Cuéntame, Emi. Porque yo no lo había hecho. Pero, ¿qué te motivó? No sé. ¿Y tú por qué lo haces? Por fe. ¿Por fe? ¿Crees en la Virgen de Guadalupe? ¿Tú, güero? ¿Qué? ¿Por qué? Por tradición. Por tradición. Compadrito, ¿por qué haces este peregrinaje normalmente en esta fecha? Para agradecerle todo el año, todo lo que, ¿Tu fe? ajá, la fe y agradecerle por todo lo que hemos pasado este año. Costumbres, tradiciones, fe, pues es lo que nos motiva a venir en esta ocasión a este peregrinaje y es 2023. Así que, pues bueno, suscríbanse, compartan y pues ya difundan porque sí nos cansamos, ¿eh? Dale, morroqueros. Soy Ángel 0X0 con número y estamos en contacto.